Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Bueno, los quiero invitar a cada uno de ustedes para que participen en mi canal y se suscriban en Coleccionista de Biblias, en donde vamos a aprender en conjunto acerca de todas las traducciones de la Biblia que existen en el mundo católico. Te invito y acuérdate de darle a la campanilla, también invitar a tus amigos para que muchas personas puedan conectarse y saber del maravilloso mundo de las Biblias católicas, ya que es un mundo desconocido por algunos y tenemos que evangelizar de una u otra forma. Chao, chao, que estén muy bien. Esta vez, hermanos, vamos a hacer la revisión del libro de Salmo, capítulo 95, versículo 5. Repito, Salmo 95, versículo 5. Para poder guiarnos bien, vamos a basarnos en la Vulgata Latina, traducción de don Félix Torres Amat y de José Miguel Petisco. De José Miguel Petisco esta Biblia, pero fue publicada por don Félix Torres Amat. Entonces vamos a buscar entonces, hermanos, el Salmo 95 y vamos a ver el contexto. Vamos a leer completo para ver de qué se trata el Salmo 95, versículo 5. Ya que un hermano suscriptor me pidió que hiciera la comparación entre la Biblia Strombiger, la Biblia Navarra y la Biblia Didache para ver cómo se traducían estos textos. Bien, entonces, aquí está el Salmo 95 de la Biblia de José Miguel Petisco, Félix Torres Amat. Bien, y vamos a leer entonces el Salmo 95 completo. Dice así: Cantad al Señor un nuevo cántico. Cantad al Señor todas las tierras, cantad al Señor, bendecid su nombre, anunciad día tras día su salud, pregonad entre las gentes su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es el Señor, y muy loable, temible, más por todos los dioses, porque todos los dioses de los gentiles son simulacros, mas el Señor hizo los cielos. Ese es el texto que quiere que leamos, que lea nuestro hermano, que hagamos el comentario. Después dice: majestad y hermosura le preceden, poder y esplendor hay en su santa morada. Tributad al Señor familias de los pueblos, tributad al Señor gloria y poder, tributad al Señor la gloria de su nombre. Ofreced sacrificio y entrad en sus atrios, adorad al Señor con sagrada pompa. Tierra entera, estremécete delante de él, decid entre las gentes: el Señor reina. Él afianzó el orbe para que no se mueva. Gobierna los pueblos con equidad. Alégrense los cielos y alborócense la tierra. Resuene el mar y cuanto lo llena. Salte de gozo el campo y todo cuanto contiene. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, entonces aquí podemos ver el contexto en donde dice el Salmo 95, que es una invitación universal a alabar a Dios. Bien, recordemos que los salmos, amados hermanos, fueron escritos en el tiempo de el rey David. Bien, en el tiempo del rey David. Entonces, el pueblo de Israel estaba rodeado de varios pueblos que eran de origen pagano, ¿cierto? Varios pueblos que eran de origen pagano, es decir, que adoraban a muchos dioses, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros revisamos en un mapa de las tierras bíblicas, nos podemos dar cuenta de que el pueblo de Israel estaba rodeado de otros pueblos que no adoraban
a Dios. Bien, aquí tenemos en un mapa, ¿cierto? En un mapa de la Biblia Didache, que estaban los idumeos, estaban los filisteos, estaban los moabitas, los mabateos, los amonitas, quienes no adoraban al Dios o a Yahvé, no adoraban a Dios, ¿cierto? Entonces esos pueblos eran politeístas y adoraban a muchos dioses, en donde realizaban sacrificios humanos, en donde quemaban a sus niños como ofrenda a estos dioses paganos, y también realizaban orgías dentro de los templos y no tenían una adoración obviamente como la tenía el pueblo judío. Entonces ahí está el contexto de este libro, ¿ya? Está el contexto histórico, en donde en los tiempos del rey David, que estaban rodeados por los pueblos como los idumeos, los moabitas, los amonitas, los filisteos, etcétera, que adoraban a muchos dioses. Entonces, acá, en el versículo 5, dice: porque todos los dioses de los gentiles son simulacros, mas el Señor hizo los cielos. Aquí, en este salmo, se declara que el único Dios verdadero, creador de todo, es el Dios del pueblo judío, ¿cierto? Es el Dios del pueblo judío. Nosotros como cristianos, después vamos a saber, porque en el Nuevo Testamento, por alguna razón se llama Nuevo Testamento, sabemos que ese Dios es un Dios trino, es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Son tres personas, pero es un solo Dios. Eso tenemos que tenerlo presente. Pero en este tiempo en donde aún no llegaba el Mesías, no era el tiempo de Cristo, se pensaba en el Dios judaico que era un Dios llamado Yahvé y que era el único que estaba sobre toda la tierra, el que gobernaba sobre toda la tierra, y que todos los demás son dioses falsos, ¿cierto? Entonces ese es el contexto para el mundo judío en el cual fue escrito este libro. Bien, vamos a ver qué dice aquí. El comentario del versículo 5 dice: el Señor hizo los cielos, y la vacuidad de los dioses gentílicos contrapone la omnipotencia de Dios creador de los cielos. Entonces el único Dios verdadero es el Dios del pueblo judío, ¿cierto? El Dios del pueblo judío. Muy bien, que correspondería al Dios Padre, a quien nosotros adoramos, ¿cierto? Con espíritu y con verdad, a la primera persona de la Santísima Trinidad. Recuerden que los judíos no creen que Jesús es el Hijo de Dios, y menos creen que Jesús es Dios, como si lo creemos nosotros los cristianos, ¿bien? Porque creemos en la Santísima Trinidad. Ahora vamos a ver qué es lo que dice Salmo 95.5 en la Biblia de Navarra. La Biblia de Navarra. Entonces Salmos 95.5, como lo traduce, está aquí. Aquí aparece con numeración número 96 y la Vulgata sería 95, ¿cierto? Y la Septuaginta sería 96. Entonces 95 dice, porque los dioses de los pueblos son ídolos vanos, en cambio el Señor hizo los cielos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, a ver, aquí podemos ver, por ejemplo, sacar la siguiente conclusión. Nuestros hermanos separados dicen que los católicos adoramos ídolos. Ídolos. La palabra ídolo viene de dioses, dioses falsos. Y los católicos no adoramos dioses. Entonces, para ellos, por ejemplo, cometemos idolatría porque tenemos imágenes, ¿cierto?, de el Sagrado Corazón de Jesús, de la Virgen Santísima, de los santos, etc. Pero eso no es idolatría. Las imágenes, recordemos, amados hermanos, no están prohibidas en la Biblia. Si nosotros recordamos en el tiempo de la elaboración del Arca de la Alianza que utilizaba el pueblo judío, el Arca de la Alianza, en la parte superior, recordemos que el arca estaba hecha de oro, tenía unos paneles para que pudiera ser llevada por los sacerdotes. En la parte superior tenía dos arcángeles y eran imágenes, ¿cierto? Eran imágenes.
También recordemos que cuando el pueblo judío se estaba portando mal en el desierto y reclamaba contra Dios porque todavía no llegaban a la tierra prometida, Dios los castigó e hizo que aparecieran serpientes. Entonces, para que terminara la plaga de serpientes que le ordenó Dios, el Señor, a Moisés, que construyera una serpiente de cobre para que pudiese ser visualizada por todas las personas que habían sido mordidas por estas serpientes, y de esta manera se curaban automáticamente. En el tiempo del rey Salomón, si usted lee el libro, los libros en donde hablan de la construcción del templo de Salomón, ahí usted se da cuenta que el templo estaba lleno de imágenes. Estaba lleno de imágenes de arcángeles, de palmeras, tanto en los muros, y eran hechas de oro. Y estaba y eso estaba en el Santísimo. Si usted pasaba las cortinas y llegaba al Santísimo, en el Santo, perdón, estaba hablando que en el Santo, en la primera parte del templo de Salomón, estaba lleno las murallas de oro, con imágenes de palmeras, de arcángeles, etcétera. Y si usted pasaba al Santísimo, en la siguiente parte donde estaba el Arca de la Alianza, habían dos estatuas gigantes de arcángeles, y estaban hechas de oro. Y la pregunta es, ¿los judíos adoraban estas imágenes? No. ¿Dios prohíbe hacer imágenes? No. ¿Qué es lo que Dios detesta? La idolatría. Y eso tenemos que tenerlo claro. Dios detesta la idolatría, es decir, adorar a dioses falsos. Y nosotros como católicos no adoramos dioses falsos, solamente creemos en un solo Dios, ¿cierto? En el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son tres personas, pero es un solo Dios. Es decir, somos monoteístas, no somos politeístas, creemos en un solo Dios, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y eso tenemos que tenerlo claros, hermanos. Cuando a nosotros nos atacan y nos dicen que somos idólatras, eso es mentira. Es gente que no lee y no ha investigado simplemente. Pero si usted lee a conciencia, por ejemplo, si algún hermano separado hubiese visitado el templo de Salomón y hubiese dicho, estos judíos son idolátricos, aquí está lleno de imágenes. Entonces, no, Dios no prohíbe las imágenes. Dios prohíbe los ídolos. Entonces aquí, en el texto del Salmo 95:5, y por esa razón hablé del tema, porque aquí lo traduce como ídolo, dice, porque los dioses de los pueblos son ídolos vanos, es decir, son dioses vanos. En cambio el Señor hizo los cielos. Tenemos un solo Dios que hizo los cielos y la tierra. Bien, un solo Dios que hizo los cielos y la tierra. En los comentarios no aparece nada en concreto referente al tema, ¿cierto? Él dice aquí, anuncia por tanto la obra redentora de Cristo. San Pablo expone la participación de toda la creación en alegría de la salvación final. Bueno, eso sí se relaciona, ¿cierto? Que anuncian tanto la obra redentora de Cristo en contra de todo lo que es falso, ¿cierto? Y que Él fue partícipe de la creación y de la salvación, obviamente, de esta creación en el final de los tiempos. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de Monseñor Juan Straubigger. Bien, entonces vamos a buscar el libro de Salmo 95. Bien, Salmo 95. Acá. Entonces dice aquí, pues todos los dioses de los gentiles son ficción, en tanto que Yahvé hizo los cielos y la tierra. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces aquí en los comentarios ustedes pueden ver, no aparece nada relacionado con el versículo 5. Bien, porque aquí está el 3, aquí habla del 6 y aquí se salta al 8. Pero debemos tener claro que todos los demás dioses, dentro del contexto que le leí desde el principio, aquí se habla de que todos los dioses de los pueblos vecinos, de los amonitas, filisteos, edomitas, etcétera, eran dioses falsos y que el único Dios verdadero era el Dios de Israel. Bien, y no confundir, como ya lo dijimos, que los católicos no somos idolátricos. No cometemos idolatría, perdón, lo dije mal, no cometemos idolatría. Bien, ya que creemos en un solo Dios y las imágenes no las adoramos.
no vamos a tener en un pedazo de, de yeso. Las veneramos con respeto, tal como yo puedo venerar la foto de mi papá que falleció, la foto de mi abuelita que falleció, etcétera. La voy a recordar con cariño, pero yo sé que que esa foto no es mi papá y no es mi abuela. Y de la misma manera yo sé que la imagen no es la Virgen Santísima y no es tampoco Jesús, pero la respeto por lo que representa, pero no la adoro. Bien, tal como los israelitas no adoraban a los arcángeles que estaban en el Arca de la Alianza, y tampoco a las dos tremendas imágenes que habían de los arcángeles en el Santísimo del Templo de Salomón. Bien, entonces ahora vamos a leer Salmo 95.5 de la Biblia Didache. Salmo 95.5. Entonces dice así, ahí está, el 5 está aquí, dice: pues los dioses de los gentiles no son nada, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, aquí aparece un comentario bastante amplio, bien, en donde la adoración y la alabanza constituyen la respuesta adecuada a la infinita bondad de Dios, ¿cierto? Entonces dice este salmo, yuxtapone las maravillas de Dios, estoy leyendo aquí, con la maldad de la idolatría. La tradición de la Iglesia afirma que nuestra oración forma nuestras creencias. Por eso la liturgia sigue siendo el medio fundamental por el que la Iglesia catequiza a los fieles. A través de la liturgia y la oración, la fe de cada generación se purifica. Los ídolos a los que se sacrifica tan fácilmente en la vida cotidiana se abandonan y se pasa del miedo a la justicia trascendente de Dios a vivir la experiencia de su amor. ¿Cierto? Muy bien. Los verdaderos ídolos de este tiempo que pueden tener las personas son el amor al dinero, el amor también al materialismo, el amor a las obras de la carne, etc. Eso es el equivalente a la idolatría que pueden cometer las personas el día de hoy y que no se están dando cuenta que finalmente están sirviendo al padre de la mentira. Bien, entonces, amados hermanos, esa es la comparación entre la Biblia Didache, la Biblia de Monseñor Juan Straubingen y la Biblia de Navarra con relación al texto de Salmo 95.5. Amados hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias Católicas para que puedas conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en nuestra amada Iglesia Católica. Comparte este canal para que muchas personas puedan conocer los tipos de Biblias que puedan estar a su servicio. Recuerda, hermano, que si tú eres una persona que te gusta investigar, que tienes estudios superiores, que tienes un lenguaje más ampliado, puedes utilizar la Biblia de Didache, la Biblia de Monseñor Straubingen y la Biblia de Navarra sin ningún problema. Si tú estás recién aprendiendo a leer o te cuesta comprender lo que lees, tienes la Biblia latinoamericana, la Biblia de Dios habla hoy, la Biblia de América, la Biblia Vía o Biblia de la Iglesia de América, que está en un lenguaje más sencillo y son pastorales. Entonces, hermanos, lo importante de todo esto es leer la Biblia. Vean la palabra de Dios diariamente, porque así nos alimentamos espiritualmente y pedirle al Señor no tener el espíritu de rebeldía, sino de aceptar lo que enseña la Santa Iglesia desde los tiempos primitivos. Bien, desde los tiempos primitivos. Bien, amados hermanos, que Dios los bendiga, que estén todos ustedes muy bien y nos vemos en un próximo video, si Dios así lo quiere. Chao, que Dios les bendiga.